nombre glorioso, hermanos, me dispongo a explicar unas razones respecto al tema, el cual el título ya ha sido mencionado ante ustedes, el cual es el fundamento de la iglesia. Para lo cual, hermanos, pues voy a pedir unos momentos de su atención y a la vez también pues le pido a Dios me dé el poder expresarme, el poder explicarme ante ustedes. Lo hago en su glorioso nombre y doy lectura nada más al versículo de base para entrar en contexto en el nombre de Jesucristo, que es el versículo 20 de la epístola que escribiera San Pablo a la iglesia en Éfeso. Dice así el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y fundamento, hermanos, porque vamos a hablar del fundamento de la iglesia, quiere decir que es el principio y cimiento, es un cimiento, ¿verdad?, en que estriba y sobre el que se apoya algún edificio o alguna cosa. Otra definición también es principio o base, y también es raíz y origen. Si nos apegamos a la primera definición, podemos entender que está hablando en un sentido figurado al decir que el Señor o que hay un fundamento para la iglesia, porque es un cimiento, ¿no? Nosotros en la construcción conocemos como este edificio tiene su fundamento. Aquí le llaman fundación, ¿verdad?, que es lo que se escarba primero y se le pone la plancha de cemento, lo que va a las orillas. Algunos le entierran algunos castillos hasta donde está la tierra dura. Esa es la cimentación, ¿verdad? En México es un poquito diferente, pero a eso se refiere, a la base de la construcción. Ese es un fundamento. Pero también aplicándolo literalmente, ideológicamente también la definición tiene sentido, porque dice que es un principio o la base, ¿verdad? Principio o base, o también es la raíz o el origen, que es de lo que vamos a hablar nosotros, la raíz y el origen de la iglesia o la base de la iglesia. Pero aquí en la Biblia, en las escrituras, que es todas las escrituras que vamos a ver, lo miramos que lo muestra simbólicamente, o sea, figuradamente, como un fundamento o un cimiento de un edificio. Lo asemeja a lo que es la construcción. Entonces, ¿ustedes creen que será importante conocer el fundamento de la iglesia? Yo pienso que sí, es algo de lo más importante. Para que nuestra fe esté bien basada en algo verdadero, en algo certero, tenemos que saber en dónde está fundada la iglesia. ¿Dónde está fundada la iglesia? De Cristo. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, ¿ya? Si nosotros queremos ser su iglesia, tenemos que asegurarnos en dónde está fundada nuestra iglesia, dónde está fundada la iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, entiéndase por iglesia, pues es la congregación de los fieles cristianos. Otro diccionario dice que es el conjunto de fieles que siguen la religión establecida por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, este tema, como todos los temas, hermanos, son de necesaria consideración profunda, porque son controversiales, hermanos. La definición del diccionario, hermanos, del diccionario no bíblico, el diccionario así lo da, que es el grupo de cristianos que siguen la fe establecida por Jesucristo. Entonces, todo el mundo profesa ser esa iglesia. Pero aquí vamos a ver que la iglesia de Jesucristo, o sea, ¿cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo, de Jesucristo, verdad? Entonces,
pues para asegurarnos y cerciorarnos de cuál es el fundamento, hermanos, entramos en lo que es la palabra de Dios, y hay algunas escrituras que nos llevan a entender esto y estar seguros dónde estamos fincados, porque digo, la construcción se va a seguir una construcción donde ya está un fundamento. Entonces tenemos que asegurarnos que ese fundamento esté firme y esté bien puesto, bien echado, ¿verdad? Como lo dice, que esté bien, que se haya echado bien, que se haya hecho bien. Entonces, pero ¿cuál es el fundamento? Pues mire, aquí en la base, el apóstol San Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Los efesios, a que se edifiquen sobre el fundamento. Y aquí entra algo controversial, porque dice que se edifiquen en el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces es ahí donde luego hay diferentes a veces razonamientos, porque hay iglesias, hermanos, puede sonar extraño, pero hay iglesias que su fundamento no es Jesucristo, teniendo el nombre a veces de iglesia de Jesucristo, iglesia en su nombre, a veces tienen que es la iglesia de Jesucristo, y sin embargo su fundamento no es Jesucristo. Sí las hay, les digo, nos puede sonar raro, pero sí las hay. Entonces, por eso nosotros vamos a ver cuál es el fundamento de nuestra iglesia. Aquí donde en la base pues les explica San Pablo y les dice que debemos de edificar, ¿verdad? Nos debemos de edificar en ese fundamento que son de los apóstoles y profetas. Y luego continúa diciendo, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, sí tienen parte los apóstoles y los profetas en esta construcción, vamos así decirlo, en este proyecto, pero ellos no son el fundamento, hermanos. Tenemos que entender que ellos no son el fundamento. Eso es lo importante que hay que saber, porque hay quien ha dicho que fue un apóstol el fundamento. Hay quien se fundamenta y lo dice a veces con estas mismas escrituras, como les he dicho siempre, con las mismas escrituras que explica la Biblia, que Jesucristo es el fundamento, porque así vamos a decirlo, la iglesia está fundada en Jesucristo. Entonces, por lo que se hace una explicación es por esto, hermanos, porque hay quien con esta escritura ha dicho que es un apóstol donde está fundada la iglesia, y luego ya ese apóstol tiene pues ¿cómo se le dice? Como un sucesor, ¿verdad? Entonces luego ese sucesor, como ya el que era el fundamento ya no está, pues le sucedió el poder o esa potestad al que sigue, a quien se lo cede, y ya ahora esa persona, ese discípulo, ya es el fundamento de una iglesia, ¿verdad? Entonces hay otros que basan su doctrina, porque le digo, si hay iglesias que no están fundamentadas en Jesucristo, y se basan ellos pues a veces en doctrinas de hombre o en visiones de hombres, y por eso han basado pues vamos a decir, su doctrina y su creencia, su fe, incluso en humanos, hermanos, en seres humanos. ¿A ustedes les parecerá que no puede ser posible? Sin embargo, sí lo hay, hermanos, sí lo hay. Han reemplazado a Jesucristo con un hombre, que se le dice profeta. Le llaman profeta o le llaman apóstol, como le quieran llamar en diferentes iglesias. Han reemplazado al fundamento de la iglesia, cuando claramente San Pablo también a los corintios les dice esto. Vamos a leer en Corintios
Primera epístola a los Corintios, capítulo 3 y versículo 11. Dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es un fundamento que ya está, hermanos, y no se puede poner otro, dice San Pablo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. El empero será salvo, más así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí en esta epístola de San Pablo está explicando cómo funciona el cuerpo de una iglesia, la estructura, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, la forma en que Dios nos ha llamado, la forma, cómo tiene que estar una base, ¿verdad? Cómo fundamentarse, y qué función tiene cada miembro de la iglesia. Porque les digo, sí es importante reconocer que la doctrina que muchos movimientos nos han dicho es que ustedes siguen la doctrina de los apóstoles. En muchos temas nos lo van a traer eso. Es que ustedes siguen la doctrina apostólica. Y nosotros les decimos, no, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos debemos de sorprender ni de, ¿cómo se dijera? Sí, no debemos sorprender. Lo que hay que saber es cómo explicarles, hermanos, cómo darle razón. Sí, la doctrina de nosotros es apostólica, hermanos. Claro, porque los apóstoles son los que nos la dejaron. San Pablo nos da todo tipo de enseñanza. Él es el que nos está dejando precisamente esta enseñanza. La doctrina que nosotros seguimos, cuando le digan eso, sí seguimos. Pero resulta que la doctrina apostólica es la doctrina de Jesús. Los apóstoles no cambiaron la doctrina que les dejó Jesús. Es primero Jesús y luego los apóstoles. Y la doctrina no ha cambiado. Sí, si nosotros seguimos la doctrina apostólica, sí la seguimos. Porque la doctrina apostólica es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no tienen la potestad, no tienen el poder ni la autoridad para cambiar algo de la doctrina o alguno de los mandamientos que dio el Señor Jesús. Tal cual les dijo, tal cual la predicaron y la aplicaron, y tal cual nos la enseñan hasta ahora, tal cual quedó plasmada en la Biblia, escrita. ¿Por qué les digo eso? Por ejemplo, está lo del bautismo. Dicen, bueno, ustedes dicen que Pedro ahí les mandó bautizar en el nombre de Jesucristo, y acá les había dicho que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo iba a dejar que los apóstoles cambiaran la doctrina? Digo, yo pregunto, siendo el mismo Dios Todopoderoso que les dejó la doctrina, que les dio el mandamiento para que fueran a predicar, ¿iban a cambiar la doctrina los apóstoles? No, hermanos, es la misma doctrina. Precisamente ese mandamiento que les dejó, les pongo esto por ejemplo, es el que aplicaron ya en Hechos 2:38, y eso tiene su explicación, pero no voy a entrar a eso porque ahorita no es el tema. Pero por eso en la base leímos, hermanos, si nos regresamos a la base, ahí claritamente está diciendo, mire, de los versículos anteriores, cómo llega el pueblo, la estructura de la iglesia, y cómo somos pues, la unión, ya cuando la iglesia va creciendo. Nosotros no teníamos ni parte ni suerte en el pueblo, pero cuando Dios nos abarca, nosotros ya tenemos también una función en el cuerpo de la iglesia de Cristo. Dice así que ya no sois extranjeros.
ya no somos ajenos, hermanos, ya no somos desconocidos, sino que ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, ya son parte de la iglesia, y domésticos. ¿Qué quiere decir los domésticos? Que pertenecen, están ya con Dios. Somos parte de los domésticos de Dios. Le explicaba San Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, por eso, dice, ya siendo una vez parte, dice, edifíquense. ¿Qué es edificar? Es construir. Construyanse, crezcan. Ahí, recréense ahí, en ese fundamento. Recréense. ¿Cuál es el fundamento? El de los apóstoles y profetas. Pero le digo, eso puede dar lugar a que haya diferentes pensamientos o argumentos para decir otra cosa. Pero no, es clarita la escritura, hermanos. Dice, recréense, fundamentense en la doctrina de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra del ángulo en la construcción, hermanos? La piedra del ángulo es la primera piedra que se pone en la esquina, y ahí se van a sujetar las paredes principales, y de ahí va a correr la construcción. Por eso se llama la piedra del ángulo, porque de ahí sacan la cuadratura. Para acá vamos sigue la cimentación para acá, sigue la cimentación para acá, y todo de ahí se basó, de esa piedra angular, y es la principal piedra angular, Jesucristo. No hay otro fundamento. Entonces viene lo que sigue. Cuando ya una vez que se cimenta, vienen ahora sí los apóstoles. Pudiéramos decir que luego que ya está el cimiento, que es nuestro Señor Jesucristo, vienen los apóstoles, y luego viene la iglesia, vienen los ministros, los auxiliares, los diáconos, auxiliares, y toda la iglesia, y cada quien tiene una función en este proyecto, en esta construcción, así hablando simbólicamente. Todos tenemos, pero ¿qué más sigue diciendo aquí? Dice, en el cual, hablando del fundamento, de la piedra angular, dice, en el cual, compaginando todo el edificio, porque de ahí se surge todo, de ahí se va a dar la base, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es todo un cuerpo, en el cual vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios y en espíritu. O sea que, hermanos, no hay lugar a duda de que el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo. Me regreso un poquito al Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11. Perdón, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3. Les decía yo aquí que aquí viene hablando también explica la estructura. Mire, nomás le voy a leer el versículo 5 y en adelante. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Fíjense el valor que tienen los apóstoles, los predicadores, los discípulos. Ellos dicen, nomás son ministros por los que habéis crecido, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. No es que ellos querían, no, eso es porque Dios les permitió llegar a predicar ahí, o les permitió ser apóstoles, porque Dios escoge sus apóstoles. Dios, Jesucristo, que es el mismo Dios, Dios los escoge. No ellos se van a poner en la construcción donde ellos quieren, no, Dios los escoge. Y esto se surge porque decía el apóstol San Pablo que les hablaba pues como a niños. Dijo, pues ustedes todavía no tienen la capacidad, todavía andan batallando, diciendo que unos son de Pablo y otros son de Silas y de Apolos, otros de Bernabé. Entonces les dice, no, es que no se trata de eso. Dijo, dice que los apóstoles nada más somos lo que Dios nos ha permitido hacer y venimos a predicarles. Dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios es el que da el crecimiento. Dios es el dueño de la construcción, Dios es el dueño de la siembra,
aquí como lo pone aquí. Él da el crecimiento como Él permite, como Él quiere. El apóstol no puede hacer nada más que lo que Dios le permite, que fue en este caso predicar. Entonces dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, no es ni uno más que el otro. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor que hizo, porque nosotros solamente somos coadjutores de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, y edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobre edifican, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, cual es Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí sí tienen mucho trabajo, tienen que ver mucho los discípulos, pero no pueden tomar otro lugar que no sea el que Dios les permite. Entonces, si Dios es el que les dice dónde van a estar, Dios nos ha puesto a los ministros como ministros, nada más dice hasta ahí, dijo, y es porque Dios se los ha permitido, porque Dios les dio ese don. Ya el hermano Gerardo, nuestro obispo, hermanos, o obispos que hay muy elocuentes, hermanos, no le podemos empezar a dar otro lugar, hermanos, que no es el que le pertenece. Es solamente, dice, coadjutor de Dios, que Dios le permite ese don para que trabaje para él. ¿Sí me explico? No puede ser más que ahí, hermanos. Entonces, les leo nada más otra escritura, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice así en el nombre del Señor: al cual, allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa, y vosotros también como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por el cual también contiene la escritura. O sea, que ya estaba escrito, aquí explica San Pedro, ya estaba escrito, desde antes estaba escrito: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Esta fue hecha la cabeza del ángulo. Lo vuelve a poner, hermanos, como la cabeza principal. Ahora ya, como en un cuerpo, vamos a decir, de la construcción, dice que es, al referirse a la cabeza, siempre es lo principal. Como en la cabeza está el cerebro, es quien dirige todo. Quien dirige todo. Y aquí, ¿qué entendemos, hermanos, con esta escritura? Que Dios, hermanos, ciertamente, y explica todo lo que yo les decía al principio, que Dios ciertamente tiene su iglesia fundamentada en su Hijo Jesucristo, con un orden que no puede ser alterado, porque dice que Él es puesto como cabeza. En otras partes, que la iglesia se figura como un cuerpo, ¿verdad? Dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces, aquí mismo, así en una construcción, dice que lo vuelve a poner como la cabeza y piedra de tropiezo. Dice, ella hablando de esa roca, ella es pues honor a vosotros que creéis, más para los desobedientes la piedra de los edificadores que reprobaron. Esta fue hecha, hablando de la piedra que es Jesucristo, fue hecha la cabeza del ángulo.
O sea, lo vuelve a poner como principal. No hay lugar a otro fundamento, a alguien que pueda tomar ese lugar. Entonces, por eso San Pablo le decía a los Corintios, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Así es, hermanos, cuando entendemos, hermanos, que les decía que explica todo lo que les dije al principio. Cuando nosotros estamos seguros, hermanos, de lo que hemos creído, dice aquí San Pedro que se convierte en nuestra honra, en nuestro anhelo principal, nuestra guía, el que nos guía, porque es la cabeza. Pero claro, les decía yo, hay quien ha puesto a otros por fundamento, dice, pero esa fue la misma piedra que otros reprobaron. Y para esos que reprobaron y que no creen en él, pues les es tropiezo, hermanos, les es tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros les es tropiezo y no lo entienden, hermanos? Porque no tienen su corazón dispuesto a entender. El mundo ahorita, hermanos, y se deja ir mucho por la conveniencia. El mundo está buscando mucho eso. ¿Qué es lo que creen que busca ahorita? Pues vamos a decir así, la élite, con eso de la inteligencia artificial. Quieren abarcarnos con ese pensamiento, esa ideología de que todo debe de ser muy conveniente, muy a lo fácil. Y lamentablemente esa mentalidad se nos mete en todo el sentido, en lo religioso, en lo del servicio a Dios. Todo el mundo, hermanos, se oye que ciertas naciones son muy religiosas, muy cristianas, pero hermanos, vea el cristianismo, vea el evangelio que se predica en esos lugares. Vea el evangelio que se quiere presentar como el evangelio verdadero, hermanos. Un evangelio de conveniencia, donde todo es permitido, es muy permisivo todo. O sea, se dan muchas libertades, hermanos, que yo digo que ya pasan de libertades. Hay quien quiere vivir en libertinaje y decir que es cristiano y que está fundamentado en Jesucristo, cuando para estar fundamentado en Jesucristo, hermanos, sí les vuelvo a repetir, tenemos que seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos digan que es doctrina apostólica, sí es apostólica, porque los apóstoles son los que nos la entregan, especialmente el apóstol San Pablo, que fue llamado como último de los apóstoles, así dijo San Pablo, para predicarnos a los gentiles. Sí es doctrina del apóstol San Pablo, porque él tuvo un encuentro especial con el Señor Jesucristo, lo llamó directamente nuestro Señor Jesucristo para este propósito. ¿Se acuerda que así le dijo a Ananías, que le dijo, ve porque instrumento escogido me es este? ¿Cómo no vamos a creer la doctrina apostólica, hermanos? Si es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la base, que es el fundamento de nuestra iglesia. Si la iglesia es de Dios, no puede estar basada o fundamentada en alguien más que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Dios les bendiga, Dios les guarde.